abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar. Porque don Juan y Rodolfo tuvieron la oportunidad de recorrer muchas veces y visitar Atlacomulco y saben que no hay ningún domicilio que diga aquí está el grupo Atlacomulco. Cuando dicen, oye, el grupo Atlacomulco, ese es un mito. Difícilmente se podría entender lo que está en juego en las elecciones del Estado de México sin antes conocer qué es el Grupo Atlacomulco y cómo su poder omnipresente determinaba candidaturas, cargos políticos y, por supuesto, quién gobernaba la entidad. Pero en este 2023, ¿podría hacerlo todavía? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elia Almanza. En la primera entrega de este serial, PRI en el Estado de México, Ganar o Morir, revisamos cuál es el panorama actual del proceso electoral en la entidad y, sobre todo, las condiciones en las que se encuentra el PRI, partido con más de 90 años en el poder local y que hoy enfrenta una de las batallas más importantes por su sobrevivencia. En esta segunda entrega les invitamos a mirar al pasado, hacia los orígenes del PRI con el Grupo Atlacomulco, porque para entender el declive y la agonía del que fue el partido más poderoso, es necesario conocer de dónde viene. Platicamos para ello con Francisco Cruz, periodista y escritor, con Violeta Huerta, periodista y coeditora de la página Marcaje Legislativo, y con Jimena Ochoa, periodista de Infobae y especialista sobre el PRI en el Estado de México. Las decisiones de Atlacomulco se toman en Atlacomulco. Aquí es donde se debe gobernar, de la mano con la gente. La corrupción característica del Estado de México no es contemporánea. De hecho, se remonta a mediados del siglo pasado. El soborno permitió el surgimiento del Grupo Atlacomulco y sus dinastías, que han movido desde hace casi 100 años los hilos del poder, el dinero y la operación política del PRI. Arranquemos con una mirada a la historia de la política mexiquense. Tras el asesinato del gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, a causa de un atentado en pleno mandato, Isidro Fabela, un abogado diplomático originario de Atlacomulco, se vio obligado a atender el llamado del presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, para tomar posesión de la gubernatura, primero como interino y luego como gobernador sustituto. Sobre esto, el periodista Francisco Cruz, en el libro El regreso al infierno electoral, recuerda que el 15 de marzo de 1942, violentando la Constitución y echando mano de prácticas corruptas, la Cámara de Diputados avaló nombrar a Isidro Fabela gobernador definitivo, sin convocar a elecciones. Tenía que negociar con los diputados locales. Claro. Y que si quería cumplir con las órdenes del presidente Manuel Ávila Camacho, tenía que violar la Constitución, reformarla y tenía que corromper a los diputados. Así que cuando llega, nada más como interino, mientras se resolvía la situación, le da una orden a Alfredo del Mazo Vélez. Sacar dinero de la tesorería para comprar a cada uno de los diputados, para reformar la Constitución. Isidro Fabela empieza a tener este control, pero no este control que vamos a entender del PRI de absorberlo todo, sino dar calma a una época donde todavía había guerrillas en las calles, donde todavía había descontrol. Entonces Isidro Fabela lo que hace es consolidar este poder y de ahí se va desarrollando que su familia o personajes cercanos lleguen al poder. Seguido de Isidro Fabela llega el primer Alfredo del Mazo. Desde entonces se empezaron a arraigar familias en el poder estatal, que hasta la fecha figuran en la política mexiquense. El ejemplo más claro, los del Mazo. Ese grupo no ha soltado el poder desde aquel marzo de 1942. Podemos seguir los apellidos y vemos que han tenido 5 gobernadores de Atlacomulco, netamente, pero 6 si contamos a Carlos Jan González, que no es de Atlacomulco, sino de Santiago Tianquistenco. La periodista Jimena Ochoa señala que el Grupo Atlacomulco no puede entenderse sin el poder económico que siempre tuvieron como base, pero que se consolida con Jan González, que si bien no era originario de Atlacomulco, se convirtió en el hijo adoptivo y predilecto al adherirse a los fines del grupo político. Empiezan a haber estas rupturas, ideas de que alguien levanta la mano y yo quiero tener más poder, empiezan a llegar otros personajes como Carlos Jan González. Entonces ahí dicen que se rompe el Grupo Atlacomulco, pero otros dicen que no, que se fortalece, que empiezan a tomar mayores decisiones. Y esto se va desarrollando hasta Enrique Peña Nieto, Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo. Pero luego llegas a Alfredo del Mazo Maza y tienes 7. Y
Cuando haces en este momento el recuento después de aquella semilla que se sembró, tienes a Arturo Montiel Rojas, que es tío de Enrique Peña Nieto. Tienes a Alfredo del Mazo, que es primo consentido de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Luego tienes a los añadidos. Erubiel Ávila Villegas, al que tuvieron que aceptar. En el Estado de México no hay grupos políticos definitivamente, solamente hay un grupo que es el grupo político priista del Estado de México. O sea, no hay grupo Atlacomulco. No lo hay, no lo hay es definitivamente. Es una ficción inventada por los periodistas. Yo no lo conozco, no sé quiénes forman parte de él, no sé quién lo encabece, no sé cuál sea su domicilio, no sé cuáles sean las fechas de sus reuniones. Esa leyenda como del grupo Atlacomulco, que para mí es una leyenda porque ni formo parte, no los conocí, no son mi familia, ¿no? No son mis tíos, mis padrinos. Oye, fue mi padrino de bautizo del profe Hank. No, hombre. No, ¿pero los conociste? No, claro que no. No importaba quién fuera el candidato, la maquinaria todo lo podía. Para el grupo Atlacomulco, mantener el poder a lo largo de tantos años, tantos nombres y proyectos de gobierno ha sido gracias a la disciplina política, que se ha inculcado desde su origen y que mantuvo por lo menos hasta antes de la llegada de Alejandro Alito Moreno a la dirigencia nacional del PRI en 2019. Es el grupo político que tiene un eje transversal económico financiero muy fuerte. Le va a alcanzar, ellos actúan como una mafia. O sea, lo importante del grupo Atlacomulco es que desde 42 para acá aprendieron a actuar como una mafia. Y pueden estar peleados, enojados, pero cuando hay elecciones se junta lo político con lo económico y financiero. Y esta mafia, de acuerdo con la periodista Violeta Huerta, a pesar del panorama tan adverso, está operando y no dejará de intentar ganar la gubernatura. Yo creo que la maquinaria sigue trabajando. Me parece que el PRI se resiste, por supuesto, a perder el Estado de México, porque perder el Estado de México no es cualquier cosa. Es el Estado más poblado, es el Estado con mayor presupuesto, tiene más de 300,000 millones de pesos este año solo de presupuesto, tiene municipios muy importantes. Entonces, si el PRI perdiera, se quedaría con Coahuila, si es que lo gana, Durango, que acaba de ganar, y sería un partido chiquito. El PRI pierde mucho y pierde mucho poder político y simbólico, porque el Estado de México era priista. En cambio, para Morena va a ser como arrebatarle un dulce a un niño, o sea, le quitaste lo que tanto tiempo consiguieron. El PRI, el grupo Atlacomulco, ha perdido las elecciones formalmente en 2 ocasiones, en 99 y en 2017, pero las 2 ganaron. Sí, es un grupo que negocia, que arrebata y que se comporta como una mafia a la hora de mantener el gobierno del Estado de México. Actualmente el PRI ha dejado de aparecer, el PRI ha dejado de hacer trabajo de campo. No estoy diciendo que no exista, sino que ya no se ve como antes. Y eso es entendible si vemos cómo ha ido perdiendo gubernaturas, ha ido perdiendo diputaciones, senadurías. Entonces, lo que recibe económicamente el PRI ya no le alcanza para hacer todo ese monstruo que era antes. Pero entonces, ¿está o no debilitado el PRI como para perder su principal bastión en el país y con ello sufrir la descomposición del grupo Atlacomulco? El tema central es ese. El PRI puede perder en las urnas, pero aferrarse al poder. La corrupción se ha alojado incluso en el árbitro electoral. El PRI y el grupo Atlacomulco controla todos los órganos electorales. Todos. Y tiene un proyecto desde 2018, cuando perdió el PRI, las elecciones presidenciales, tiene un proyecto, una maquinaria que está echada a andar desde entonces. Lo interesante en este momento con el grupo Atlacomulco o con el PRI Estado de México es cómo van a funcionar como coalición. Si bien sí trabajaron con el Partido Verde Ecologista en algunas elecciones, nunca han ido en desventaja en las encuestas. Siempre iniciaban un poquito arriba. Y ahora van en desventaja, o sea, van como caballo de atrás, tienen que remontar y eso creo que va a ser lo difícil porque el Estado de México está sufriendo inseguridad, está sufriendo feminicidios, está sufriendo muchas cosas que antes decías como, bueno, pero no hay quien lo cambie, ahorita hay una opción de cambio. Hay muchas malas prácticas electorales que incluso fueron denunciadas por la oposición, por los hoy aliados del PRI, ¿no? Que se hablaba de uso de recursos públicos, de entrega de apoyos, de dádivas, de despensas, ahí estaban los boletos de cine, pantallas, que ¿no? Fue un escándalo en Ecatepec también, cuando se prometieron y no se entregaron. Evidentemente, pues la entrega de tarjetas ha sido algo que pues es un programa social, pero que también fue muy observado por el órgano superior de fiscalización, porque no en todos los casos se podía comprobar que la entrega fuera realmente a la gente que lo requería, que lo necesitaba. Un tema que es el de fondo. Si pierde el PRI, prácticamente no solo es
condenar a desaparecer al PRI. Porque es el estado más fuerte del país y el único sostén prácticamente del PRI, sino que desaparece el Grupo Atlacomulco. Jimena, Violeta y Francisco coinciden en que el PRI no evolucionó y ahora lo tendrá que hacer a fuerza y a cualquier precio. El país no va bien y estos cínicos, sinvergüenzas y corruptos de Morena no tienen ni la capacidad ni los tamaños para gobernar el país. Algo que tenía mucho el PRI y que entendía perfectamente es que tenía que ir evolucionando, tanto que tuvo 2 cambios de nombre en sus primeros años, PNR, PMR y luego el PRI. Entendía que tenía que evolucionar, que tenía que cambiar, y yo puedo decir que de unos años para acá, específicamente desde que regresaron a la presidencia en 2012, el PRI no ha entendido que México es diferente, que el México que dejó Ernesto Zedillo cuando le entrega la banda presidencial a Vicente Fox no es el mismo que recibe la banda presidencial Peña Nieto con Calderón. Creo que es el priismo más fuerte del país, por eso era impensable que el PRI pudiera ceder la candidatura a otro partido, aunque presumieran estar o ser casi igual o más competitivos incluso, ¿no? Es un PRI que yo creo que no va a soltar el poder tan fácilmente, tan es así que logró algo que antes parecía impensable, al menos en 2017 parecía impensable, que el PAN y el PRD, que en ese momento denunciaron malas prácticas, supuesta coacción del voto, el uso de tarjetas, dádivas y otras cosas, ahora esté apoyando a ese enemigo al que siempre dijo vencer, ¿no? Pues es con los padrones de los programas sociales. Entonces, esto pues, es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, veíamos eso. Creyeron que siempre iba a ser ese bastión, que no importaba quién pusieran, se iba a ganar, que no importaba con quién compitieran, se iba a ganar. Y creo que ahí está el principal error, si se quiere ver así, del PRI, más allá de que la gente tiene poder de decisión y decir, ¿sabes qué? Estamos hartos, sino que no supieron evolucionar. Y creo que hasta la fecha, con los problemas que ahora son públicos, antes los problemas del PRI no eran públicos, se resolvían en las espaldas y todos eran muy amigos y la lealtad PRI que le llamaban, ahora no existe. La corrupción es una marca registrada que nunca podrá borrar, negar o evadir el priismo en el Estado de México, con o sin aliados. Y la historia de Atlacomulco es muestra de ello. Así, a pesar del discurso de su candidata, Alejandra del Moral, sobre abandonar estas prácticas y estar más del lado de la gente, la ruta para vencer a una joven maquinaria política de Morena, convencida a dejarlo todo por arrebatarles la denominada joya de la corona, luce difícil. Pero no podemos confiarnos, porque estamos enfrentando a uno de los grupos más corruptos en la historia de nuestro país. Son un costal de mañas, de trampas, de engaños. Así que no crean que ya ganamos. Hay que trabajar todos los días para construir esta gran victoria. Tenemos que lograr un margen muy amplio para que no tengan oportunidad de volver a robarse la elección. Tal y como lo refirió Bernardo Barranco en nuestra entrega anterior, estamos por presenciar una doble elección de Estado, una lucha a muerte, de poder a poder. Palacio Nacional contra Grupo Atlacomulco, donde el tema de la corrupción seguirá siendo el centro del debate. En nuestra siguiente entrega revisaremos a detalle el factor corrupción como capital electoral. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar.